Capítulo 4. El enojo. Cuando la vida parece injusta. ¿Sientes que no deberías estar atravesando esta oscuridad? Así me sentí yo después del primer día entero en el hospital psiquiátrico. Aunque me había internado por voluntad propia, no creía tener que estar ahí. Sentía que Dios me debería haber ayudado a evitar pasar por toda esta situación. Yo debería haber podido evitar caer en tal desesperación. Y ahora estaba hospitalizada. De nuevo, no me parecía correcto. ¿Cómo podía pasar eso? ¿Cómo podía ser eso misericordia? Si sientes que la oscuridad que estás padeciendo es injusta, si crees que ha olvidado Dios tener piedad de ti, Michelle sabe por lo que estaba pasando. La misma noche que sopló las velas de su pared, un incendio arrasó la cocina de su casa. Los bomberos lo intentaron, pero no pudieron salvar la casa que su difunto esposo había construido antes de morir. Michelle sentía que ya no tenía motivos para vivir. Tras décadas de esforzarse por ser una esposa y una madre cristiana fiel, se había convertido en una viuda desamparada con un hijo descarriado. A menudo se preguntaba qué había hecho mal, porque nada le parecía justo. A veces lloraba a Dios con enojo por lo que había perdido y por lo que nunca sería. ¿Por qué has sido tan cruel conmigo, Dios? Creía que me amabas. ¿Estoy enojada? Si me hubieran preguntado si estaba enojada en los días previos a mi colapso total, lo hubiera negado. Pero cuando estaba leyendo en la cama del hospital, me encontré con la observación de Ed Welch de que la tristeza más la ira genera depresión. Me pregunté si había algo más en mi desconsuelo que solo tristeza. El hecho que el enojo pueda contribuir al desaliento en lugar de ser un subproducto del mismo puede ser algo nuevo para ti. Eso también lo fue para mí. Al principio no estaba segura de qué podría significar en el contexto de mi historia. Quizá tú te preguntes lo mismo. Si hay una corriente oculta de enojo en nuestra tristeza, ¿cómo podemos descubrirla? Para empezar, es útil darnos cuenta de lo que es el enojo. Es un sentimiento de desagrado en respuesta a una injusticia real o percibida. Quizás la forma más fácil de detectarla sea considerar nuestras palabras. ¿Qué decimos cuando las circunstancias van en contra de nuestras expectativas? ¿Qué decimos cuando parece que Dios niega su ayuda o cuando sentimos que ha retirado con su ira su compasión? Nuestras palabras en aquellos momentos reflejan nuestro corazón. Lucas 6:45. Son como la ventana del alma. ¿Te has encontrado muy enojada mientras lloras? Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué estás contra mí? O como Moisés exclamando, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que me hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Números 11:11. ¿Crees que Dios debería estar obrando en tu vida de un modo muy distinto al que parece hacerlo? ¿Sientes que Dios se está equivocando con tu historia? Cuando la vida se desmorona. El libro de Job relata la peor pesadilla de una madre. En 4 incidentes separados pero simultáneos, Job y su esposa pierden su ganado, sus criados y sus 10 hijos mayores en manos de invasores y desastres naturales. Job 1:13-19. Decir que solo se entristecieron por estas pérdidas es quedarse muy corto. En un momento, Job y su esposa lo tenían todo. Al día siguiente, todos sus preciosos hijos y sus bienes personales habían desaparecido. Y como si fuera poco, Job pronto se vio afectado por las llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 2:7. Qué impotencia debe haber sentido su afligida esposa. Su vida se había desmoronado y lo único que ella podía hacer era observar. Quizás tú sepas lo que es que tu mundo se venga abajo. Dadas las circunstancias, no nos resulta difícil de entender por qué la esposa de Job animó a su marido a renunciar a su fe y reprochar a Dios su creador. Según Job 2:9, la esposa dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Lo escuchas? Las palabras de esta madre lo dejan claro. No solo está en duelo por la pérdida y el sufrimiento enorme de su familia, también está terriblemente enojada por eso. Toda la situación parece tan cruel e injusta. ¿Por qué Dios no los ha protegido de esta desgracia?
¿Qué sentido tiene ser fiel? Ella exclama, si el Dios al que le adoran los trata así. Si hay un momento en el cual la fe se pone a prueba, es cuando Dios nos permite perder lo que amamos. El rugido de la furia y el clamor de la fe. No nos apresuremos a juzgar a la esposa de Job. Se suponía que está afligida la esposa y que la madre estuviese calmada, tranquila y serena tras semejante tragedia. Pues por supuesto que no. ¿Habría hecho tan mal en odiar lo que le había sucedido a su familia? No, para nada. Puesto que Dios nos hizo criaturas morales con un sentido innato de justicia, el enojo tiene toda la razón de identificar algunas cosas como terriblemente malas. Dios no nos creó originalmente para que nos enfrentáramos a tales males. Él odia la maldición del ser humano mucho más que nosotros. En ese sentido, nuestro enojo a veces limita el que Dios mismo, por fortuna, sentamos esto. El Señor nos ha dado un camino de involucrarlo auténticamente en nuestro dolor y angustia, y se llama el lamento. Como hemos visto, cuando la Biblia nos enseña cómo expresarle a Dios nuestra angustia, nos enseña un clamor de fe, no un rugido de furia. Las palabras de la esposa de Job fueron de furia, un gemido gutural en un momento de debilidad. En la oscuridad se volvió como una persona que no confía en Dios, como alguien que ni siquiera sabe quién es Dios. En cambio, Job le respondió con un grito de fe. En Job 2:10, el esposo dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Nota que la respuesta de Job no ignora la dolorosa realidad de la tragedia de su familia. Lo que se les ocurría no era bueno, sino malo. Es útil escuchar a este hombre intachable y temeroso de Dios hablar con tanta claridad en Job 1:1. No necesitamos llamar buenas a las cosas malas, ni dulces a las cosas amargas. Cuando nuestro clamor de fe es sincero y honesto, significa que estamos adorando en verdad. Tener fe cuando tenemos el corazón roto no significa que estamos bien hasta superar el dolor. Pero nota otra cosa. Job dice las cosas como son sin decir que Dios se equivoca. No solo le da crédito al Señor por controlar tanto las cosas agradables como las amargas. Sabe que esas cosas que ocurrieron en su vida vienen de Él, sino que también desafía el arrebato de su esposa con un llamado a la aceptación. Le recuerda que Dios es Dios. Su nombre es digno de ser bendecido, incluso si se sienten malditos. Job 1:21.